Porque hoy voy a hablar del lugar correcto, la gente correcta y el plan correcto. Teológicamente hablando, desde el principio ha habido un lugar, desde el principio ha habido la gente o la persona correcta, y desde el principio había un plan de Dios. Dios no trabaja al azar, Dios es un Dios de plan, un Dios de orden. Quizás para nosotros pareciera que fuera un desorden, pero no para Dios. Y aunque nosotros hacemos un desorden en nuestras vidas, Dios aún se glorifica en eso porque Él es Dios y Él nos ama. Hay un lugar correcto, hay una gente o una persona correcta y hay un plan correcto. Hemos comenzado el año con 21 días de ayunos y oración, buscando a Dios, llenándonos de Dios. Y así como la maldad llama el juicio de Dios, y uno tiene que tener cuidado cuando habla de estas cosas, ser sobrio, porque de repente vemos como ciertas cosas suceden en ciertos lugares y de repente uno sueltamente dice, bueno, recibieron el juicio de Dios por el pecado, la maldad que se vive en esa ciudad o estado, lo que usted quiera. Uno tiene que tener cuidado con eso, porque si ese fuera el caso, Dios tendría que haber acabado con todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo hay pecado. No podemos decir que, mira, se llevaron eso porque eran tremendos estos. Bueno, no todos somos tremendos, a la verdad. Es nada más que uno lo hacen de una forma y otros lo hacen de otra forma. Pero sí vemos de que en cierta manera lo podemos ver en la historia de la humanidad, de que el pecado, y cuando se concentra el pecado, como que se mueven los cielos y la tierra y hay consecuencias. Lo mismo pasa cuando se concentra un pueblo que busca a Dios de corazón, con amor sincero. Eso hace que la mano de Dios se mueva también, déjenme decirle. Dios no está buscando por elocuencia, no está buscando por títulos, no está buscando por educación, ni lo que está buscando por un corazón sencillo que le crea sinceramente. Bueno, ese corazón se va a poner a prueba, no crea que así nomás como que sí, el Señor te lo va a crear a la primera. No, te va a poner ciertamente a prueba para ver si realmente es lo que es, ¿verdad? Y el lugar, la gente o la persona y el plan correcto. Desde el principio lo podemos ver que el Señor tenía un lugar, saca a Abraham de ese lugar de Ur de los Caldeos, llevarlo a otro lugar, el lugar. Luego tenía la gente, porque tenía un plan correcto. Esto se ve en la vida del Pablo cuando fue convertido como cristiano. Él iba persiguiendo a la iglesia, iba rumbo a Damasco, dice la palabra de Dios en capítulo 9 del libro del Hecho. Son Hechos 9, 5 y 6. Y tomo ahí la historia. Él va ya con los permisos en búsqueda de esta secta que está surgiendo y él, siendo un hombre celoso de las cosas de Dios, del Torah, va en busca de estas personas y se le encuentra al Señor, ¿no? Y el versículo 5 del capítulo 9 del libro de Hechos dice, y le dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo le dice al Señor que se le aparece con esta luz lumbrosa, lo tumba al suelo y le dice, ¿quién eres? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Pablo, ¿qué tienes contra mí? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Yo soy Jesús. Mire cómo se identifica el Señor tan personalmente con la gente, con su pueblo. Le dice, yo soy Jesús a lo que tú estás persiguiendo, a mis hijitos, a la iglesia. No, le dice, no, me estás persiguiendo a mí. A quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, patadas contra el aguijón. Versículo 6 del capítulo 9, él temblando y temeroso del Señor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en una ciudad, lugar, se te dirá lo que debes de hacer. Está el lugar, está la persona y está el plan. Y se te dirá lo que tienes que hacer. Basado en estos 3 versículos, aprendemos el lugar correcto, la persona correcta o la gente correcta y el plan correcto de Dios. Un encuentro con Dios no siempre responderá a nuestras preguntas. No siempre responderá a nuestras preguntas. Como vemos aquí, Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Y no fue que sus preguntas fueran respondidas, sino que sus preguntas cambiaron estando en la presencia del Señor.
Pablo tenía un equivalente, iglesia, de aproximadamente de 3 a 5 doctorados. En otra palabra, era una persona muy elocuente, muy bien preparada. No un doctorado, sino no 2 doctorados, mínimo cargaba 3 doctorados. 10.000 horas por doctorado son aproximadamente lo que la universidad nos dice, que una persona que es un doctor en algo, no un doctor solamente no físico, no, sino puede ser un doctor en la química, física, en los metales, en el aire, en cualquier otra cosa puede ser un doctor, y es doctor porque ha cursado 10.000 horas de entrenamiento mentalmente. Entonces esta persona viene a ser un experto en la materia, viene a ser llamado un doctor en la materia, PhD se llama en inglés. Pablo tenía el equivalente a 3 doctorados, sumamente capacitado en la letra, en la escritura, en el lenguaje y en todas estas otras cosas que como consecuencia y en la perspectiva de la vida. ¿Por qué? Porque pues estudiamos, como dice aquel refrán inglés, ¿verdad? ¿Para qué estudio? Entre más estudio, más se me olvida. Entre más se me olvida, más estudio. Entonces, ¿para qué estudio? ¿Verdad? Pues, ¿para qué estudiamos? Y entre más estudio, más se me olvida. Y entre más se me olvida, pues más estudio. Entonces, ¿para qué estudio? ¿Por qué? Porque como yo enseñaba hace un tiempo atrás, cuando uno aprende algo, hermano, no es que uno se le va a grabar todo lo que uno aprende. No. Es que la enseñanza que uno recibe moldea nuestra mente. Moldea nuestra mente. Y porque moldea nuestra mente, nuestra perspectiva de la vida es diferente. Porque podemos estar usted y yo allá afuera y vemos un accidente. Yo miro el accidente con unos ojos y usted lo mira con los otros ojos. Aunque usted y yo podemos estar al lado, lo vemos diferente. No lo vemos diferente porque el accidente fue diferente. Lo vemos diferente porque nuestra mente nos dice que es diferente conforme a lo que usted ha puesto en su mente y usted ha entrenado su mente. Usted ve la vida así. Que quizá ve la vida como un fracaso, como no vamos para ningún lado, ya estuvo. Y yo la veo como, gloria a Dios, esto está lo mejor, reinado. Dice, pero ¿qué trae? Pues yo lo que traigo es una mente renovada en Cristo Jesús, es todo. Amén. Y de eso se trata, de renovar nuestra mente, de ver no la vida como perdedores, sino como vencedores en Cristo Jesús. Pues esa es la palabra de Dios y esa es la verdad de Dios, pero eso toma que renovar nuestra mente. Este hombre tenía una mente renovada, 3 a 5 doctorados, dicen los eruditos, mínimo, dice. Un hombre que estaba lleno de conocimiento, tenía ambiciones, tenía posición, tenía meta, tenía educación, pero un encuentro con Dios lo cambió todo. Todo lo cambió. Todo lo cambió. Sus ambiciones perdieron su atractivo, sus planes en la vida pierden su sentido. ¿Por qué? Porque Jesús vino a ser lo más valioso para él. Lo más valioso. Él mismo lo escribe en una de las 14 cartas que escribe, ¿verdad? La persona que más escribe, pero claro, quizás fue tan elocuente para escribir que Dios lo utilice para escribir 14 letras, ¿verdad? Él dice, yo estimo todo aquello como nada. Y dice aún más que nada, ¿verdad? Como sciure, dice, como basura, como desecho. Wow, 3 PhD. Pero imagínense, eso es a la luz de la gloria de Dios. Iglesia, necesitamos un encuentro con Dios. Hasta que usted y yo no tengamos un encuentro con el Dios vivo, va a ser una religión. ¿Me escuchó? Va a ser una religión, es todo. Un sistema de reglas y cosas y conocimientos que nos hacen sentir un poco bien y a veces no tan bien también, ¿verdad? Es todo. Necesitamos un encuentro con el Dios vivo, con el Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque eso cambia todo. Eso hace que nuestra vida cobre sentido, cobre valor, cobre propósito. Cuando nos encontramos con el Cristo resucitado, necesitamos un encuentro con Él. Cada mañana, cada día. ¿Para qué? Para cuando en mediodía no pasen las cosas y nos llegan las malas noticias, saber que Él vive, que Él reina, que Él gobierna, que Él es Dios y Señor de todas las cosas. Dios tiene un plan para todos nosotros, sin duda. Dios no hace nada a la ligera, no hizo nada por al azar. Todo tiene su propósito, todo tiene su plan. Y para eso Él tiene un lugar correcto, una persona correcta y un plan correcto. Jesús le contestó, Jesús le contesta a Pablo, ¿qué quieres que haga? Tiene un encuentro con el Señor y lo lógico es, bueno, ya estoy aquí, Señor. Disculpen, estoy aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo le contesta Jesús esa pregunta a Pablo? Es lo que vamos a ver
hoy, esta mañana, esta noche, disculpen. Y lo primero que le dice es que quiero que vayas al lugar correcto, Pablo. Así le conteste, Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a algún lugar correcto. ¿No le parece eso interesante? Señor, dime qué hago, cuál es mi voluntad. Ve al lugar correcto. Señor, quiero saber tu voluntad. Ve al lugar correcto. Fue lo primero que le dijo. Vete allá, a la casa. Le da la cuadra, el número de casa. Dice, mira, te vas así por la veredita. Cuando llegas al poste de la luz, dale a la izquierda. Porque no había GPS, hermano. Eso eran los tiempos de que, ¿sabe dónde está el árbol torcido? Bueno, ahí le da a la derecha. Si ustedes no se acuerden, ¿no? No, pues ni que estuviesen tan jovencito tampoco, ¿verdad? ¿Cómo no se van a acordar si quizás eso soy yo? El lugar correcto. Luego le dice, y alguien te dirá, ahí está la persona correcta, y sabrás qué tenés que hacer, Pablo. Ahí están las tres cosas. Lugar, persona y plan. Las tres cosas. Lugar, persona y plan. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ve al lugar. Ahí encontrarás a la persona y ahí se te va a dar tu plan. ¡Wow! Qué sencillo, ¿verdad? Si fuera así de sencillo, ¿verdad? Notemos que Jesús no le dice a Pablo cómo será. No le da detalles de cómo será. Siempre dice, ve. No le va a decir quién lo espera, cómo lo esperan, a dónde lo esperan. No le da todos esos detallitos. Simplemente le dice, ve. Y él tuvo que obedecer o no obedecer. Así de sencillo. Él tuvo que escoger así como usted y yo. Escoger la voluntad de Dios. El lugar donde Dios quiere que yo esté. Cuando Dios quiere que yo esté. Solo le da la dirección al lugar correcto de a Pablo a decir, ve a ese lugar. Tampoco le dice quién va a ser la persona. Y tampoco le dice cuál sería el plan. Más adelante sí se lo revela, pero inicialmente no le dice nada de estas cosas. Hermano, hermana, si usted quiere conocer, encontrar su Boaz, usted debe estar en el lugar correcto. Porque Boaz tiene un lugar específico para su vida. ¿Y quién es Boaz? Boaz era aquel hombre rico, próspero, que tenía un gran rancho y que tenía sus siembras y que dejaba que la gente pobre viniera después de él hacer su cosecha, recogiera lo que sobraba, lo que se caía. Pero esta mujer sabia y prudente le recomienda a su nuera, mija, vaya allá, al lugar correcto, porque ahí va a estar su bendición. Vaya y recoja su bendición. Ciertamente que ella fue bendecida por su bendición. Ahora, ¿cuál es el lugar correcto, Pastor Omar? ¿Cómo yo sé si estoy en el lugar correcto? Qué buena pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo yo sé si estoy en el lugar correcto? Se lo voy a contestar dándole 4 características del lugar correcto para su vida y para mi vida. Le contesté de 4 características. La primera característica del lugar correcto es el ayuno. Es el ayuno. Pensaba que yo le iba a dar algo físico, ¿verdad? Es un edificio así medio rosadito allá en Maine. La primera característica del lugar correcto es el ayuno. No necesariamente es un lugar a donde vas, pero es lo que haces. No es a donde vas, pero es lo que haces que hace que el lugar es el correcto. En otra palabra, si yo lo podría parafrasear mejor, es donde encajas es el lugar correcto. Y todos tenemos un lugar correcto. Y ese lugar correcto comienza en el ayuno. En el ayuno. ¿Por qué en el ayuno? Porque lo primero que le pasa a este hombre, después de tener un encuentro con nuestro Señor y enviarlo al lugar, está 3 días de oración y ayuno. Y ahorita vamos a ver que estaba orando también, no estaba nada más pasando hambre, estaba ayunando y orando. Hermanos, salimos de 21 días de ayuno. Yo le pedí a Dios una palabra y decía, Señor, salimos de estos 21 días de ayuno. Ahora que enséñame qué sigue, Señor. Enséñame que para dónde vamos ahora, Señor. Que enseño, cuál es la palabra de Dios. El Señor me dijo, el lugar, la persona y el plan, Omar. El lugar, la persona y el plan. Y el lugar comienza en el ayuno. Ahí comienza el lugar, en el ayuno.
Ahí comienza todo. La Biblia dice que le estaba ayunando por 3 días. La Biblia dice que somos salvos por Jesús para buenas obras. No por las buenas obras, sino para buenas obras. En 2 de Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras fuimos salvados, rescatados, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ese es el lugar correcto. Ese es el lugar correcto. En el lugar donde Dios preparó un lugar de antemano, nos preparó de antemano cosas para que nosotros anduviésemos en ella. Y esto se alcanza por medio del ayuno y la oración. Es tan crucial y tan importante que le harían un mal a cualquier persona decir, sí, venga y no se preocupe desde allá, desde donde viene. No, lo correcto es, usted ha orado por esta decisión. Incluso, conforme a la palabra de Dios, tendrían que preguntarle, quizás usted ha ayunado por esta decisión. ¿Es realmente aquí donde usted va a encajar conforme al llamado que Dios de antemano ya preparó para usted? Porque si usted es, véngase, que ya se había tardado. Aquí va a caber, aquí usted tiene una tarea que cumplir. Usted tiene un llamado que cumplir en este lugar. Y es mi oración que Dios se lo muestre para que usted lo haga, porque yo tengo el mío, pero usted tiene el suyo y todos vamos a rendir cuenta por lo que tenemos. Usted se lo ha pedido al Señor, Señor. ¿Y yo cómo encajo en todo esto? ¿A dónde yo encajo todo en esto, Señor? Porque ese es el lugar que Dios nos llama. La segunda característica del lugar correcto es la oración. Dios vino a Ananías y le dijo, hay un hombre llamado Pablo que está orando. El lugar correcto no solo viene cuando ayunamos, sino también cuando oramos. Pablo estaba orando y Dios le dice a Ananías, ven, necesito que vayas allá con Pablito. ¿Con quién, Señor? Con Pablo. Aquí era Saúl, ¿verdad? Todavía no se había cambiado el nombre. Y le dice, Señor, pero te acuerdo que ese pastor es bien gritón, Señor. Señor, te acuerdo que ahí Jay-Z se tira unos gallos de quinta. Ay, Señor, y allá esos tacos le salen hasta feos, Señor. No, el Señor le dice a Ananías, anda. Y este hombre, fíjese lo interesante, lo humano que es Ananías, que le dice, pero este estaba persiguiendo a la iglesia, Señor. I mean, ¿really, Señor? Anda que este me va a ser útil. Pero ¿por qué vino? Por como consecuencia de que había un Pablo, Saulo, que estaba clamando a Dios, que estaba en ayuno y clamando a Dios. Y como consecuencia viene esto. Y la tercera característica es que estaba plantado. ¿Qué quiero decir yo? Esta observación. Esto significa que él estaba en la casa de alguien. ¿Cómo llegó a la casa? ¿Cómo fue que lo dejó entrar alguien en esa casa? La Biblia no nos da detalles. Pablo formaba parte de una casa. No era como aquellas personas que andaban murmurando diciendo yo no necesito una casa, hablando de una iglesia, yo no necesito una iglesia, yo estoy aquí en casa y ¿para qué quiero una iglesia? No, Pablo tenía una casa, estaba plantado en una casa. ¿Cómo yo sé cuál es el lugar correcto? Oración, ayuno, oración y plantado. Donde yo voy a echar raíces, donde yo voy a pararme y profundizar y tirar raíces para dar el fruto, para que otros coman de este fruto que Dios me ha dado. Mire, cuando usted permanece en el lugar correcto, usted recibirá la visión de lo que Dios quiere hacer para usted. Podemos ver que estando en oración, estando en ayuno y estando plantado en una casa, es que Él recibe su visión. Y esto no nos habla de una visión física, que obviamente Él la recibió física, pero enseñándonos a nosotros que Dios le dio la visión espiritual de lo que debería de ser para su vida. Un pueblo y una persona y una familia sin visión perece. Escrito está.
En Hechos 9:17, entonces fue Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él la mano le dijo, hermano Saulo, mire cómo lo llama ya. El Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Aleluya. Ese es el lugar correcto. Luego, la persona correcta. Para Pablo la persona correcta fue Ananías. Pero todos aquí necesitamos un Ananías. Todos necesitamos un Ananías. Un Ananías quien llega de parte de Dios, que nos lleva a nuestro próximo lugar. Nosotros estamos aquí como iglesia gracias a un Ananías. Muchos de nosotros tenemos trabajo gracias a un Ananías. Hemos sido bendecidos gracias a un Ananías. Todos necesitamos un Ananías. Esa persona quien Dios la utiliza para llevarnos y exhortarnos al próximo nivel. Para llevarnos y exhortarnos y Dios, que siendo Dios, póngase a pensar en esto, porque yo lo pensé. Dios es Dios, Dios no necesita Ananías que vengan y oren por mí. No, pero desde el principio Dios nos ha enseñado que Él usa hombres para bendecir a hombres. Y eso es una gran lección, porque ahí nos enseña el Señor la dependencia de unos con los otros, para que nos apoyemos y el don que yo tenga pueda ser administrado en mi vida como yo pueda administrarte en mi don en mi vida. Yo no podría cantar, hasta ahí llega todo. A la primera arrancada. Usted dice, no, ya, vámonos a la enseñanza, Pastor Omar. Pero eso es lo que nos enseña, una codependencia de unos a los otros. Dios podría haber venido y decirle, no, yo no necesito a la persona correcta. Yo mismo le voy a hablar. Como muchos claman afuera, yo no necesito de nadie, Dios y yo. Dios dice, no. Yo tengo una Ananías. Una persona correcta. ¿Qué es importante, hermano, entender? La importancia de que yo necesito y todos necesitamos una Ananías. Qué importante es eso, que a veces, aquí hay algo muy importante, que a veces la persona Ananías, interesante que Ananías no viene a Pablo o a Saulo y lo exhorta, le dice, mira Saulo, arrepiéntete porque como no hiciste dolor de cabeza, eres un tremendo bárbaro. No le dice nada de eso. Él se limita a venir a orar por él y decirle, recibe la llenura del Espíritu Santo. En ese momento este hombre recibió el poder de Dios para hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. ¿Dios no podría haberlo llenado? Pues claro que sí. Pues Dios. Pero Él no lo hizo así. Eso es para que nosotros aprendamos y que Ananías incluso se limitó a decir más de lo que podría haber decidido. El propósito de Dios siempre estará conectado al lugar correcto, a la persona correcta. Siempre está conectado al lugar correcto, a las personas correctas. Hermanos, la iglesia no es una isla, es un cuerpo, no una isla, donde nos necesitamos mutuamente. En la iglesia aprendemos a relacionarnos, a aguantarnos, a amarnos, a ser humildes y a depender los unos por los otros. Amén. Dios envía a Ananías a tu camino, quienes te abrirán puertas que parecen estar selladas. Esté listo para recibir su Ananías. A veces vendrá en un frasco que no va a hacer sentido. Para nada. Para nada, dice. ¿Será que algo bueno? Vendrán personas que al principio no hagan ningún sentido, no hagan nada. Pero Dios se glorifica en usar a esa persona para bendecir tu vida. No menosprecio o tenga en poco a cualquier persona, diciendo, ¿qué puedo recibir de este? No, abrácelo, recíbalo, porque Dios puede tener algo para su vida que lo eleva al próximo nivel de su vida. Muchas cosas en mi vida son el resultado de la persona correcta. Muchas cosas de mi vida. Yo se lo puedo acreditar a que Dios me puso la persona correcta.
Al principio de mi caminar con Cristo Jesús, Jesús me puso un pastor, Pastor Ruiz, un hombre que me disciplinó. Al momento yo no parecía disciplina, parecía tortura. Al momento parecía legalismo. Al momento parecía como que se desenvolvió un tornillo. Poquito sabía yo que lo que me estaba era fundamentando, dándome bases donde yo ahora sostengo mi vida y pongo mi vida. Pero hoy en día qué difícil es decir a la verdad, llamarle la atención a alguien. Se muere. A mí, yo cuando tomaba clase cristiana, llegaba tarde y no me dejaban de entrar, pastor. Me dejaba fuera en una silla por llegar tarde. Toda la semana yo tenía que manejar a su casa a dejarle mis devocionales. Y se lo dejaba ahí en la puerta. A veces estaba, a veces no estaba, pero yo le dejaba a mí y me llevaba mi otro cuaderno. Pues cosas que decía yo que perder el tiempo. Una vez me paró la policía ahí en ese barrio incluso. Casi me arrestaron, ahí me tenían en el piso por llegar a mis devocionales. Pero y en un momento me acuerdo que estaba cansado de esa tarea de hacer devocionales. Pero lo poquito que yo no entendía en ese entonces que él estaba formando en mí un fundamento de creer en la palabra de Dios, mantenerme en la palabra de Dios, vivir en la palabra de Dios, descansar en la palabra de Dios. Pero hoy en día ya casi eso no pasa, eso es triste, que ya no se le puede hablar a nadie. Todos necesitamos una Ananías que nos pueda decir las cosas como son, no lo que queremos escuchar, más lo que necesito escuchar. Pero ¿tiene usted una Ananías que le puede hablar a su vida? Claramente, raspadamente, sin usted ofenderse o quererlo colgar. Tiene usted una Ananías que le puede decir lo que usted necesita escuchar, sin usted guardarle rencor o odio. Qué importantes son estas cosas. Me acuerdo en esos tiempos, hermano, era una disciplina. Yo tomé 10 clases en ese entonces y luego tomé otras 10. Me acuerdo cuando me mandó a Canadá. No quería yo mucho ir a Canadá, pero me dijo, vas a ir. No, así como que no me dio mucha opción. Vas a ir porque vas a ir. Tú tienes papeles, la otra no tiene papeles, tú vas a ir. Y no creo que me dio un gran cheque para ir. Ni iba yo, pero casi en ayunas. No, pues así yo pensaba que iba a visitar allá una montañita, algo bonito. Que nada. Me quedaba en un sótano. Pero todo esto, el Señor estaba fundando en mí algo. Dios puso un Ananías en mi vida que fundó el carácter de Cristo, que me mostró lo lindo que es la palabra de Dios, la disciplina, el amor, que las cosas se nos hacen sentido y que a veces uno tiene que caminar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué sabía yo, hermano, que iba yo a ser pastor? Yo ni un chiste. A mí, yo creo que yo me reía si alguien se atrevería a decir una estupidez de esa, porque yo no lo miraba en 1000 años. Por supuesto que no, menos mis familiares. A mí ahí está mi papá, se puede contar. Yo no lo miraba, poquito sabía yo cómo da la vida la vuelta. ¿No? Nunca lo decía, pero Dios sí tenía un plan correcto. Tenía un lugar, tenía una persona y ahora queda un plan. Ahora, quisiera decir algo antes que se nos pase, porque ya mire, son las 7:28 y ya se nos fue, ¿verdad? En el lugar perfecto, fíjese, cuidado, porque usted puede estar en el lugar perfecto, pero con las personas incorrectas. José y Caleb están en el lugar perfecto, en el lugar donde Dios los quería. Vayan y visiten la tierra, pero estaban con las personas incorrectas. Esta transformación, ¿para dónde va? Con estos 3 gatos. Con las personas incorrectas. Usted puede estar en el lugar correcto, con las personas incorrectas. Tenga cuidado. Usted puede estar en el lugar correcto, con las personas incorrectas. Detéctelas, sálgase, sacúdese de estas personas. ¿Cómo usted puede identificar a las personas correctas? Son personas que están conectadas con Dios. Son personas que hablan de tu destino y no hablan de tu historia. Están enfocadas en tu destino y no en tu historia. Lo que pasó, pasó. Cristo Jesús es una criatura nueva y tienes una nueva gracia. La persona correcta no vive en el pasado, vive en el futuro en Cristo Jesús. Ananías no le habló a Pablo de su pasado, le habló de su futuro. Las víctimas se informan en las tragedias, los victoriosos se enfocan en su futuro. Solo tenemos una vida, iglesia, hermanos. No podemos pasar esta vida hablando de los gigantes. Hablemos de cómo van a caer los gigantes en Cristo Jesús. Y por último,
el plan perfecto. Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. A todos se nos ha dado un don de parte de Dios. El plan de Dios es que usted ponga a uso ese don para la gloria de Dios y lo multiplique. Y no llegue el día cuando el Señor le dice, ¿qué hiciste con lo que te di? Y digas, tuve miedo de ti, Señor, no estaba seguro, lo escondí, aquí está lo que me diste. Y el Señor te lo quita y te dice, hazte por un lado. Te lo di para que lo multiplicaras. Mi tarea es hacerle saber eso a usted, porque yo no quiero ser responsable de decir, hey, Pastor Omar, nunca me dijiste que tenía un don. No, sí te lo dijimos varias veces, pero simplemente nunca te pusiste, agarraste la escoba, porque quizás era bueno con la escoba, no sé, ¿verdad? Pero ¿quién está pensando en ese don, verdad? De la escoba voladora, ¿verdad? El plan correcto trae gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan correcto. El plan correcto no es este evangelio barato y chafa de la prosperidad. Digo que es barato y chafa porque es lastimoso que el enfoque es prosperidad, prosperidad. Vente con nosotros que aquí vas a crecer y vas a ser rico y vas a tener todo. Y Dios es un Dios de amor. Pero más importante es que el plan de Él se cumpla y que le traiga honra y gloria a Dios a que nosotros recibamos billetes, vivamos felices y libres de dolor y de enfermedad y buscando fórmulas que la Biblia nos da para ver cómo tenemos éxito en la vida. El éxito, verdadero el éxito en la vida es cumplir el propósito para el cual Dios me formó. Este es el verdadero éxito en la vida, hermanos, iglesia. Dios le dijo a Pablo, estarás frente a reyes, Pablo. Dios le dice a Pablo, Pablo, estarás frente al rey, y estuvo frente al rey. Pero ojo, iglesia, ojo con esto, porque usted y yo estamos en esto. Y esto usted y yo lo vamos a vivir. Vas a estar delante del rey, pero estuvo encarcelado, engrillado delante del rey. Dios no le dijo cómo iba a estar delante del rey. Es cierto, Dios es un Dios de amor y Dios no promete grandes cosas. Pero hermanos, yo le he enseñado esto antes. Recuerde esto. El tamaño de tu llamado siempre será consistente con el tamaño de tus luchas. Eso es algo consistente en la vida. ¿Por qué? Si no te vas a inflar tanto que no va a ser un bien, va a ser un mal para tu vida. Y Dios no quiere ese. Las grandes luchas y pruebas de la vida solo reflejan el tamaño de tu vocación, de tu llamado de parte de Dios. Por último, el plan correcto no siempre hará sentido. El plan correcto no siempre va a hacer sentido. Escúcheme, el plan correcto no siempre va a ser. Es el correcto, es el perfecto, pero no siempre va a hacer sentido. Pregúnteselo a José. Lo vendieron como esclavo. Se fue a otro país como esclavo, donde era un esclavo. No era nada más sino que un esclavo. No era nadie. Era un esclavo. Quien medio tuvo un cierto éxito para luego ser puesto en cárcel nuevamente. El plan correcto a veces no hace sentido y pasan años sin hacer sentido. Y este nunca va a cambiar, y esta nunca va a cambiar, y aquel tampoco va a cambiar, ni nada va a cambiar. Y vivo de cheque a cheque, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y mientras que vivas quejándote y no confiando en Dios, va a pasar más todavía. Señor, ¿y cuándo me vas a enviar mi bendición, Señor? ¿Hasta cuándo esta soledad, esta depresión, Señor? ¿Hasta cuándo algo va a pasar en mi vida, Señor? ¿Hasta cuándo? Y tú estás en todo el centro de la voluntad de Dios. Pero la queja, la murmuración, la falta de alimentarte de la palabra de Dios, de recibir la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, que es lo que te va a alimentar y te va a sostener, hace que empieces a murmurar, a quejarte, pensando que no estás en el plan de Dios, cuando estabas en medio del plan de Dios. Todo comienza con el lugar correcto, donde encontrará la persona correcta, donde se cumplirá o se consumirá el plan correcto para tu vida. Iglesia, hemos terminado 21 días de ayuno para la honra y la gloria de Dios. Ahora ojo, atentos, listos. Pongan sus antenitas levantadas. Lugar correcto, la persona y el plan correcto. Seamos sensibles. Dios lo que ordene, marchemos. Marchen su vida personal. Lo que Dios le está viendo, véanlo, hazlo. Si Dios le está diciendo, ore, deje de darle patada al aguijón. Si el Señor le dice ayune, ayune. Si el Señor le dice, lea la Biblia, lea la Biblia. No se haga. Vaya al lugar correcto.
Vaya a su lugar de encuentro, a su lugar de oración, su casa, sea el baño, sea el coche, sea donde sea. Vaya allá, encuéntrese con su Dios en su lugar correcto, porque cuando usted esté en ese lugar de oración con Dios, de intimidad con Dios, Dios le va a decir, ahora te voy a presentar a la persona correcta. Y esa persona correcta le va a abrir la llave a usted para ir al plan correcto, para la honra y la gloria de Dios. Señor, te damos gracias, Dios, porque